Han recuperado varios tramos de recorrido de trenes y en este caso estamos hablando del tren que conecta la ciudad de Buenos Aires con Mendoza. Voy a saludar al diputado provincial de Mendoza, José Luis Ramón. Hace bastante que no hablamos con el señor Ramón, que volvió, que viajó justamente en ese tren. No sé si fue de Buenos Aires a Mendoza o al revés. ¿Cómo le va, José Luis? ¿Cómo te va, Felicita? Buenos días. ¿Todo bien? Un gustazo, che. No, viajé de Mendoza a Retiro. De Mendoza a Retiro, mirá vos. Sí, tiene varios motivos el hecho por el cual me subí al tren. Yo estuve un 10 de marzo de 1993, sí, que fue cuando salió y partió el último tren de un señor innombrable que había resuelto terminar con los ferrocarriles en esa época. Y éramos varios que vivíamos ahí en Palmira, y que fue algo tremendo porque dejó en la pampa y en la vía, como literalmente es, a miles de familias que vivían alrededor de este transporte público tremendo. Así que antes de ayer, el día de la partida de Mendoza hasta Retiro, de Palmira hasta Retiro, yo creo que fue un día histórico, porque después de 30 años, el tren vuelve a recorrer 1000 kilómetros de vía férrea transportando personas. Y fue grosso, la verdad. Te escuchaba recién cuando decías, hay una ola de tipos que critican, sobre todo, lo primero que te dicen, che, pero ¿cuánto tarda? Bueno, lo que pasa es que muchos de esos no tienen la menor idea de que el ferrocarril es un medio de transporte, un servicio público, que tiene como objetivo transportar familias, sobre todo aquellos que tienen mucho menos posibilidades de los que podemos pagar un boleto de avión, un boleto de colectivo. Y genera esa posibilidad de comunicar el país de esta manera muchísimo más económica, dando miles de oportunidades a miles de personas que a partir de ahora van a poder llegar a Buenos Aires, o de Buenos Aires ir a Mendoza, sí, porque Mendoza es un lugar hermoso para ir de vacaciones. Obvio. Es decir, totalmente posible, 5.000 pesos el pasaje. 5.000 pesos el pasaje. ¿Y si te vas en colectivo, cuánto te sale, o en avión? Y en colectivo te está costando entre 18 y 20.000 pesos. Claro, cada pasaje. O sea sí. Claro. Y después el de avión, si lo sacás medio sobre el pucho, te está costando 40.000, 45.000 pesos, claro, un pasaje. No, por eso es una locura el tema de los precios, más allá de que es más económico el tren, obviamente. Es una locura lo que pasó en estos años con los precios de los pasajes en colectivo y en avión también. Pero es imposible viajar y no pensemos solamente en las cuestiones turísticas, pensemos que a veces por cuestiones de salud, laborales y demás, o los estudiantes, Yo cuando estudiante, vos pensás, yo era hijo de una familia de ferroviario, sí, y estudiar Derecho, yo estudiaba en Rosario los primeros años, y me iba desde Palmira a Retiro a Rosario. Y era la única posibilidad que había porque era un pasaje extremadamente económico y posible para una familia de un trabajador ferroviario. Y esas cosas van a empezar a ocurrir nuevamente. Es más, si hay algo que caracterizó al sistema del Estado argentino, es que permitió, vuelvo a repetir, a miles de familias durante décadas que nos pudiéramos movilizar socialmente en razón de que escuela primaria, escuela secundaria, universidad pública, transporte público, permitían que las familias de menos posibilidades económicas pudiéramos acceder a esas cosas maravillosas como mínimo la educación, el llegar a un lugar para una atención médica de mayor calidad. Después de recorrer 1000 kilómetros. Ayer venía una señora en el tren, sí, que venía a hacerse un tratamiento médico a Buenos Aires. Claro. A mí me encantó, ¿viste? Y no sabés qué lindo el viaje, porque aparte el tema del tiempo, la persona que utiliza un medio de transporte de estas características no lo usa en razón de la cantidad de horas que demora el tren, sino que lo usa en razón de las posibilidades y de aquello que permite que llegue pero está muy lejos de pensar en las horas. Pero hay que mejorarlo, tenemos que pedir que sea mucho más eficiente en cuanto a la cantidad de horas. ¿Cuánto tardó usted en llegar? Demoró 28 horas, pero ¿sabés qué pasa? Felicita que en 30 años de abandono, invertir dinero en 1000 kilómetros de vía férrea es una inversión enorme. Y lo bueno que hay que destacar de esto, que hay un gobierno nacional con un ministro y un sistema de dirección de trenes argentinos que tiene ganas de recorrer los 1000 kilómetros y dice, podemos demorar 28 horas hoy, pero tenemos que llegar a las 14, 16 horas, claro, que demoraba cuando se dejó abandonado. Claro. Y lo van a lograr. Un viaje de 29 horas es mucho. ¿Cuántos kilómetros son?
Y son 1.100 kilómetros. Claro, es un viaje largo también, pero bueno, sí, no, pero aparte de ser largo, están las vías. Vos pensás que 30 años de abandono viene por lugares en donde es un desierto. La zona de atravesar San Luis y una buena parte de Córdoba es desierto literal. Y las vías, bueno, estaban muy deterioradas y viene tratando de que haya seguridad. Bueno, pero en definitiva, te digo, Felicita, lo grosso de esto es que se pone en marcha un proceso que fue votado, y esto también hay que decirlo, en el año 2020, yo todavía estaba en el Congreso, creo que fue 2019, votamos un presupuesto que preveía los dineros para poner en marcha estos trenes de larga distancia. Y hubo una fuerza política, representada por el radicalismo y el PRO, que votaron en contra para que esto pudiera ser posible. Entonces, también tiene un contenido político muy fuerte, porque marca las diferencias de quiénes quieren gobernar la Argentina y de qué manera. Bien, bueno, me dejó igual un montón de información en lo que contó José Luis del viaje. Ahora le voy a contar un poco más del viaje antes de despedirlo, pero la señora que se viene a atender a Buenos Aires, es terrible, ¿no? Como hemos naturalizado ese centralismo de que todo venimos a hacer a Buenos Aires, ¿no? Cuando hay alguna cuestión de complejidad viajamos a Buenos Aires, como todavía falta descentralizar los servicios, las cuestiones de la salud, etcétera. Dependemos de Buenos Aires todo el tiempo, y hay obviamente esto implica una cuestión de inequidad o desigualdad a la hora de acceder, por ejemplo, a la salud, porque si no tenés plata, en algunos casos no tenés cobertura y no tenés plata para pagar, quedaste afuera. Es una concepción de un país que fue creado de manera central, en donde Buenos Aires tenía un protagonismo enorme. Yo me acuerdo creo que lo hablamos acá en el programa, ¿te acordás cuando se dictó la ley de la zona fría? Sí. Ese tipo de leyes tienen que salir en el Congreso que permitan equilibrar el fil de la balanza. Claro. En ese momento el ejemplo era muy claro, porque acá en la capital y en el AMBA se pagaba por el gas de un invierno, qué sé yo, 2.000 pesos, y allá pagábamos 12.000. Todavía hay grandes diferencias, ¿no? En la cuestión y esas leyes que traen redistribución de riqueza y tiene un contenido federal, permitió que hoy ya llevemos 2 años en donde la boleta que se paga en el AMBA es exactamente igual que la que se paga en toda la zona fría. Con la salud y con cada uno ¿La de gas, dice usted, es igual? La de gas sí, es hermoso, porque la zona fría ¿Estás seguro? Permitió... ¿Estás seguro? Claro, porque mira, en la zona fría hoy hay un reconocimiento del 30% del valor que se pagaba antes. ¿Por qué? Por zona fría. Y aquellas personas que tienen una vulnerabilidad, hasta el 50%. Entonces eso permitió equilibrar el fil de la balanza, que antes era muy, pero muy desigual. Y bueno, lo estamos viendo en Mendoza. De hecho, por ejemplo, alguien que pagaba 8.000 con la inflación y los ajustes de los valores de la tarifa del gas, está pagando 5.000, 4.000 pesos de una factura de gas. Es grosso, pero no importa el monto hoy en esta conversación, es el hecho... no, tiene razón, me dice acá Robelli, que está escuchando atentamente. Robelli es un economista que entiende de esos números. Por supuesto. ¿Qué tal, diputado Ramón? Buen día, sí. Así como usted dice, fue votada la ley de esa manera, o sea que la zona fría tiene ese descargo que estás contando, y a Mendoza le incluyeron la zona fría de todo el sur de Mendoza, está perfecto. Ramón, ¿y qué vino haciendo las 29 horas en el tren? ¿Se llevó cartas, qué libros, qué se llevó, mate, guitarra, qué hace? Vino de Mendoza. Fue comprar queso y mortadela, porque yo me acuerdo de mi mamá, vivíamos en Rufino. Claro. Sí, queso y mortadela lo compramos antes de subir a la estación, y traía... Hermoso el viaje. Vos imagínate que vos vas transitando... Sí, no tenés apuro, es una belleza. Claro, yo tenía reuniones a la tarde ayer acá en Buenos Aires, me iba a venir en avión ayer. Y bueno, hablé en mi familia, le dije, me voy a las 10 de la mañana. Y me fui más temprano, bueno, disfruté del viaje, ¿no es cierto? Y lo que pasa es que la ansiedad es un tema individual. Cada uno sabe los tiempos que tiene. Y hice de todo, leí, traía la computadora, así que hice varios trabajos que traía pendiente de cosas escritas para la legislatura, qué sé yo. ¿Es cómodo? ¿Iba bien, digamos, el asiento era cómodo, el vagón es para tantas horas? La diferencia es enorme entre un colectivo y un avión. Los asientos son de mucha comodidad, tanto los de primera clase como los de pullman y el camarote, que son los tres diferencias de comodidades. Pero todos, tanto el de primera como el de pullman, tiene unos asientos bien amplios, vos te podés levantar, los baños muy limpios, personal
de ferrocarriles muy atento, ¿viste? Los tipos muy pendientes de que esté limpio el baño, porque después de 29 horas las personas necesitan utilizar el closet. Y la verdad, muy pendientes de que estuviera limpio. La temperatura, porque cuando cruzás el desierto de noche hace mucho frío, y la temperatura muy adecuada. Muy pendientes de la seguridad de quienes subíamos y bajábamos cuando paraba en alguna estación. Nos convenció. Vamos a hacer el programa en el tren, lo queremos hacer hace mucho tiempo, me parece que vamos a ir a Mendoza. Y aparte, quiero decir, qué bien que nos llevamos, José Luis Ramón, cuando no hablamos de la TUDEL. ¿Se da cuenta usted, no? No vamos a discutir hoy, por supuesto, no vamos a discutir hoy. Felicita, porque si no nos agarramos las piñas nosotros. No quedaría bien como las piñas. Vamos a discutir, tenemos argumentos seguramente. Yo creo que tengo más argumentos que usted, pero bueno, no importa, lo voy a dejar para la próxima. Ves que largás siempre la piedra, che. Te mando un abrazo, gracias por recibirnos. Te mando otro a vos, un saludo a todos los que están haciendo el programa y a todas y a todos los que escuchan la radio a esta hora de la mañana. Un abrazo enorme y no dejen de viajar en tren a Mendoza, che.